Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Quirós y a nombre del Colegio de Empresarios nuevamente te doy la bienvenida a esta materia segmentación de mercados. El día de hoy comenzaremos a hablar acerca de nuestra unidad número 3, precisamente segmentación de mercados. Vamos a ver algunos de los puntos, algunas de las variables importantes que veremos en esta tercera unidad. En esta unidad, los temas básicos que estaremos trabajando es la segmentación de mercado, su definición, su importancia en el contexto, las variables de la segmentación y básicamente empezaremos a entrar a estos parámetros de segmentación conocidos como los factores demográficos, psicográficos, geográficos y las posiciones conductuales. Los objetivos de esta materia, de esta sesión, de manera general, será que el alumno identificará la importancia de la segmentación y su aplicación en el contexto de los mercados. En esta sesión tendremos ciertos objetivos específicos. Al concluir esta tercera parte, entenderá la importancia de la segmentación de mercados, identificará las diferentes variables de segmentación y su aplicación en el contexto actual. Bien, empecemos entonces con las definiciones básicas de la segmentación de mercados. ¿Qué es la segmentación de mercados? La segmentación de mercados es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un producto o servicios en subgrupos más pequeños, definidos y homogéneos. Más adelante veremos algunas de las características principales de la segmentación de mercados. Sin embargo, es importante que nos quede claro el concepto básico del mismo. Es decir, segmentar los mercados es ir acortando estos mercados, es ir definiendo, es reducir las características para llegar específicamente a estos. La esencia de la segmentación es conocer claramente a los consumidores. Recuerden que el punto más importante de nuestro marketing es precisamente el consumidor. Y a partir de aquí podemos proponer todas las estrategias y tácticas que más adelante estarán en el mercado para poder colocar nuestros productos. El segmento de mercado es un conjunto de consumidores relativamente grande y homogéneo que se reconoce dentro de un gran mercado. Estos tienen deseos, tienen sueños, tienen gustos, tienen preferencias, tienen un poder de compra, se ubican en una zona geográfica, manejan cierto comportamiento de consumo, actitudes de consumo y suponemos reaccionarán de forma similar ante diferentes estrategias de marketing. De manera muy general, ese es nuestro concepto de segmentación de mercados. Bien, ya en el mercado, los mercadólogos, los empresarios, las propias organizaciones tienen tres opciones para buscar este mercado. El primero es vender un producto único con la esperanza de que lo adquiera un número grande de personas, es decir, que este producto no sufra modificaciones. Vender un producto ideal a un sector específico del mercado. Aquí empezamos a hablar de los nichos o de los núcleos de mercado. Y por último, vender diferentes versiones de un producto que estarán designadas a un grupo distinto de la sociedad. Aquí encontramos básicamente la segmentación de mercados, que es cuando empezamos a dividir todos estos mercados según sus características, según sus preferencias, y de igual manera nuestros productos los vamos a empezar a modificar. Les vamos a hacer extensión de línea para poder satisfacer a todos y cada uno de estos grupos. Algunos mercadólogos prefieren subdividir el mercado total en segmentos pequeños y homogéneos, o no podrán llegar a todos los consumidores. Esto es la segmentación de mercados. Bien, ¿cuáles son las características básicas de esta segmentación de mercados? Nuestra primera característica es ser intrínsecamente homogéneos, es decir, estaríamos buscando la similitud entre nuestros consumidores. Muchas veces en el mercado empezamos a agrupar a los consumidores precisamente en estos parámetros de segmentación y lo que básicamente nos estaría ayudando es precisamente esta similitud entre las actitudes, entre las preferencias, entre los gustos. Esa es una característica básica de la segmentación. Si no encontramos esta similitud entre los consumidores, no podemos armar estrategias básicas para dirigirlos específicamente a ellos. Es por ello que la similitud es una de las estrategias y es una de las características más importantes de los mercados. Otra característica es ser heterogéneo entre sí. Esto puede pegar un poquito con la primera característica que ya mencionábamos. Sí, tenemos que ser similares, sin embargo, ya en cuestiones muchísimo más específicas, estos consumidores van a tener ciertas diferencias. Aquí es cuando se dan los primeros pasos para una segunda segmentación.
Otra característica importante es precisamente el considerar de alguna manera grande este segmento de mercado. Es decir, el hecho de que estos grupos de consumidores sean relativamente grandes son sinónimo de rentabilidad. Si estos segmentos de mercado no son lo suficientemente grandes, no vamos a encontrar oportunidades, no vamos a encontrar las ventas, no vamos a encontrar este intercambio monetario o de alguna otra manera. Y por último, encontramos la operación. Estos segmentos deben ser operacionales. ¿A qué nos referimos con operacionales? A lo que nos referimos básicamente es que estos segmentos tendrán que ir cubriendo todas las características de los parámetros de segmentación. En ese sentido, y al conocer precisamente las mismas, nosotros ya podemos empezar a planear las estrategias a seguir. Bien, ¿cuáles son los beneficios de segmentar a los mercados? Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un submercado y el diseño eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlas. El segmento de mercado entonces nos ayuda a identificar claramente cuáles son esas necesidades, esos gustos, esas preferencias. El hecho de ir acortando los mercados, el hecho de ir dando características específicas a cada uno de ellos, nos hace conocerlos cada vez más. Eso nos generaría entonces toda la información para poder decidir cómo van a ser los productos y los servicios que posteriormente haremos llegar a los mismos. Otro beneficio importante de la segmentación es que las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido. Esto se obtiene en una posición sólida en los segmentos especializados del mercado. Dentro de los mercados empezaremos a encontrar empresas que no necesariamente son las líderes, que no necesariamente se encuentran en la primera posición. Cuando estas empresas no están en la primera posición, lo que pueden hacer es hacer precisamente estudios de segmentación. Al segmentar los mercados se pueden encontrar oportunidades y al encontrar estas oportunidades las empresas pueden generar nuevas categorías dentro de la misma industria. Allí es cuando estas empresas pueden tener mercados potenciales. Definitivamente hay empresas que nunca van a ser las número uno en el mercado. Sin embargo, van reconociendo estos nichos, van reconociendo estas oportunidades, estas tendencias. Entonces estas empresas pueden encontrar la rentabilidad. Ese es uno de los beneficios más importantes de la segmentación. Vamos ocupando ciertos segmentos, ciertos nichos, ciertas características, ciertos deseos de los consumidores, nos apropiamos de ello y recordemos una de las leyes del marketing que ya veíamos en sesiones pasadas. Es mejor ser el primero que ser el mejor. En ese sentido, la empresa se convierte en la primera dentro de ese nuevo mercado. Allí, entonces, el consumidor le dará esta posición de la mejor. Otro beneficio de la segmentación es que la empresa crea una oferta de productos o servicios más afinada y define estrategias acordes y específicas a cada uno de los mercados. De igual manera, el hecho de conocer específicamente estas características nos hace generar una mezcla de marketing acorde y específica a cada uno de estos mercados. Vamos decidiendo exactamente qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren. Las características, las estrategias, las tácticas, los planes, los programas, ahora son muy claros, ahora son muy finos, ahora son muy específicos para estos mercados. Otro beneficio es que la empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico. El hecho de encontrar estas oportunidades, el hecho de encontrar estas tendencias del mercado, hacen que las empresas se queden en el mismo y entonces seguramente llegarán posteriormente otras empresas. Sin embargo, son mercados cortos, son mercados en donde la ocupación de la misma suelen estar en manos de 2 o 3 empresas, no más. Y por último, tendríamos el beneficio de generar nuevas oportunidades de crecimiento. Y la empresa obtiene ventajas competitivas considerables. Aquí hay un punto muy importante. Cuando nosotros hacemos la segmentación y conocemos específicamente al consumidor y posterior a esto hacemos estudios, hacemos análisis, hacemos seguimiento a las características del consumidor, se dice que casi es tan sencillo como pensar que el propio consumidor nos va diciendo qué es lo que quiere. En ese sentido, entonces, tendremos esas ventajas competitivas. A veces el consumidor nos dice cuál es la ventaja competitiva de nuestra propia empresa. Recuerden, la ventaja competitiva es esa estrategia que nos hace único. Es esa característica dentro de nuestros productos, de nuestros servicios que nos hacen diferentes. Y eso a veces nos los da el propio consumidor. Ok, vayamos a algunas ventajas de la segmentación, algunas ventajas al segmentar los grupos.
La primera de ellos es que tenemos una clasificación clara y adecuada al producto que se vende. Tenemos muy claro las diferenciaciones entre los subgrupos. Otra ventaja es que se centraliza en el mercado hacia áreas específicas. No estamos pensando, no estamos buscando, no nos acercamos a otros mercados a los cuales no podamos satisfacer. Estamos precisamente atacando los mercados a los cuales tenemos todas las características, todo el potencial, toda la fortaleza para poder pegar. Otra ventaja es que se proporciona un mejor servicio. En ese sentido, la comunicación, la relación con los consumidores es muchísimo más fuerte. Todo parte del conocimiento del propio consumidor. Cuando conocemos exactamente qué es lo que quiere el consumidor, empezamos a generar todas estas estrategias. ¿Qué tipo de comunicación le podemos dar? ¿Qué tipo de postventa? ¿Qué tipo de servicio, de atención? ¿Qué características en los productos? ¿Cuáles son los precios que podríamos manejar para ellos? ¿Cuáles son los canales que harán más fácil la llegada del producto hasta el consumidor final? Esto nos lo proporciona esta ventaja. Es importante entonces ir de la mano del consumidor, conocer exactamente qué es lo que quiere este mercado, qué es lo que quiere este cliente. Otra ventaja importante es que se tiene una buena imagen, se tiene exclusividad y se tiene categoría. Es decir, en este momento estamos atacando a mercados específicos. Estos mercados específicos y todas sus características brindan precisamente el que nosotros podamos especializarnos en el mercado, podamos especializarnos en ese producto. Una ventaja más es que facilita la publicidad. Bien, ¿qué quiere decir esto de facilitar la publicidad? Quiere decir que conocemos exactamente cuáles son esas variables, tanto cuantitativas como cualitativas, tanto racionales como emocionales, cuáles son los atributos, cuáles son las percepciones que el consumidor necesita. En ese sentido, nuestras campañas publicitarias, nuestras campañas de comunicación pueden ser muchísimo más eficaces. Tenemos precisamente la forma en comunicarnos, la información, los contenidos, los contextos sobre los cuales les vamos a estar hablando a nuestros consumidores. Otra ventaja es lograr una buena distribución acerca del producto. Ya decíamos en algunas ventajas anteriores que el hecho de conocer específicamente a nuestros consumidores nos da la información para poder plantear estas estrategias. Bien, una vez que conocemos al consumidor, entonces conoceríamos cuáles son los puntos de venta apropiados para ellos. Conoceríamos cuáles son los detallistas, qué tipo de distribuidor mayorista es el que nos ayuda a generar la entrega del mismo, cuáles son los canales, cuáles son los tiempos, con qué cadenas de valor podemos trabajar. Otra ventaja es que obtenemos mayores ventas. Sí, el hecho de segmentar a los mercados nos da mayores ventas, porque precisamente estamos fabricando, estamos produciendo, estamos vendiendo, estamos comercializando y haciendo todas las estrategias de marketing a ese mercado específico. Y en la medida en que nosotros nos acerquemos, en que nosotros realmente toquemos esas características del consumidor, la venta será muchísimo más fácil. Yo les decía que es importante conocer al consumidor porque a veces él nos va diciendo qué es lo que quiere. Aquí es cuando empezamos a generar estas ventas altas. Nosotros sencillamente tenemos que escuchar claramente a ese consumidor. Para escucharlo de manera clara, tenemos que conocerlo. Y entonces solo estamos regresando un poco de lo que él nos ha pedido. Las necesidades, las características, el tipo de producto, el precio, el canal de distribución, todas las variables que ya hemos comentado. Una ventaja más es que se conoce cuál es el mercado del producto para colocarlo en el sitio y en el momento adecuado, en el lugar, en el tiempo, en la forma adecuada. Otras ventajas acerca de la segmentación es que se trata de dar a cada producto su posicionamiento. Cuando nosotros estamos en los mercados y el hecho de conocer precisamente a estos consumidores nos genera, posterior al primer lanzamiento del producto, la extensión de línea. Es decir, nosotros comenzaremos a generar variedad acerca del producto que ya habíamos mandado al mismo consumidor. Cuando hacemos esta extensión de línea, necesitamos entonces empezarle a dar percepciones, conceptos a cada uno de los productos que forman parte de la línea. Aquí estaríamos hablando entonces de diferentes posicionamientos. Vamos a tratar de posicionar todas estas variables, toda esta variedad de los productos. Esa es una de las ventajas importantes. Recuerden que también habíamos visto en una de las leyes del marketing que hoy por hoy lo que vendemos en el mercado son percepciones, son valores, no necesariamente son productos. Por eso es muy importante el posicionamiento. Y el posicionamiento lo podemos obtener de conocer exactamente quién es mi consumidor.
Otra ventaja es que se sabe cuál es la fuente de negocio y dónde se enfocarán los recursos y los esfuerzos. Es decir, cuáles son nuestras partes débiles, cuáles son nuestras partes fuertes, en dónde tenemos que negociar, en dónde tenemos que inyectar mayor capital. Esto nos los da de igual manera la segmentación. Si no existiera la segmentación, los costos de mercadotecnia serían más altos. Esta es una ventaja importante para las empresas. Recuerden que las empresas lo que están buscando es la rentabilidad. Lo que está buscando la empresa es la venta, es la reducción de los costos. El hecho de segmentar entonces nos reduce costos. ¿Por qué nos reduce costos? Porque sencillamente no estaremos gastando en donde no está nuestro consumidor, en lo que no quiere nuestro consumidor. Bien, se ahorra tiempo, dinero, esfuerzo al no colocar el producto en donde no se va a vender. Otra ventaja es que se define a quién va dirigido el producto y las características de los mismos. El mercado tiende a emplearse. ¿Qué quiere decir esto de que el mercado tiende a emplearse? El mercado entonces va a ser una pieza importante de nuestro marketing, una pieza importante de nuestra empresa. Hoy por hoy se dice que muchas veces lo que se busca es que el consumidor, de manera informal, esté dentro de la empresa, forme parte de nuestra organización. Aquí es cuando el consumidor empieza a emplearse en nuestras estrategias, en nuestras condiciones de mercado. Otra ventaja es que se facilita el análisis para la toma de decisiones. Ya hemos dicho en diferentes sesiones que es importante generar las investigaciones de mercado. Estas investigaciones de mercado finalmente nos ayudan a obtener información. ¿Cuál es la relación entonces de una investigación de mercado hacia la segmentación? Lo importante es que estaremos investigando acerca específicamente de ese consumidor real o potencial. No desviaremos la atención hacia otros tipos de mercado. Estaremos solo sobre estos mercados, nuestros mercados. Aquí entonces la investigación tiene muchísimo mayores ventajas, tiene mayores beneficios. Los costos se reducen, los resultados son mayores, el tiempo también se minimiza. Una serie de características que finalmente cualquier mercadólogo estaría buscando al tratar de aplicar diferentes investigaciones. Una ventaja más es que se van a optimizar los recursos. Esto está relacionado hacia la reducción de los costos. Como sabemos exactamente qué es lo que quiere el consumidor, precisamente vamos a optimizar todos los insumos, todos los recursos, la tecnología. Vamos a enfocarnos solo al consumidor, sus necesidades y sus deseos. Se conoce el costo de la distribución del producto. Somos muy específicos ahora. Sabemos exactamente cuál es el canal apropiado. Y por último, se tiene una información certificada de lo que se requiere. Sabemos exactamente, o por lo menos nos hemos acercado mucho al hecho, de qué es lo que quiere el consumidor. Estas son las principales ventajas de hacer una segmentación del mercado. Sin embargo, también podemos encontrar ciertas desventajas a la hora de segmentar. ¿Cuáles serían estas desventajas? Primero, la disminución de utilidades al no manejar la segmentación de mercado correctamente. Estamos pensando en que estamos de alguna manera especificando, estamos definiendo claramente a los consumidores. Pero también recordemos que el mercado es muy subjetivo. A veces nosotros como consumidores ni siquiera sabemos qué es lo que queremos. Recuerden que ya hablábamos de una de las teorías, una de las escuelas importantes a nivel global, que es precisamente esto de los consumidores híbridos. Los consumidores híbridos son un conjunto de muchas cosas, de muchas necesidades, de muchas carencias. Allí es cuando entonces el consumidor no necesariamente nos puede decir qué es lo que quiere. Allí es cuando podemos empezar a cometer los errores acerca de la segmentación. Y si tenemos estos errores, si no estamos clasificando exactamente a nuestros consumidores, las estrategias posteriores de igual manera no tendrán el éxito. Otra desventaja es que el producto no se coloca en el lugar ni en el momento adecuado. Esto también es resultado del no conocer exactamente a los consumidores. El hecho de no colocar a los productos específicamente en los lugares nos pueden generar altas pérdidas. A veces los consumidores, que no necesariamente son los que necesitan o los que desean nuestros productos, pueden comprarnos. Sin embargo, ellos se pueden convertir en publicidad negativa, se pueden convertir en variables negativas para nuestra empresa. Hay que tener cuidado a la hora de elegir en dónde vamos a colocar los productos. Esto de igual manera lo podemos basar en todas las decisiones, en toda la información que nos ha dado el consumidor. Bien, otra desventaja es que no se determinan las características del mercado.
Muchas veces hacemos segmentación del mercado y puede ser que no esté mal la propia segmentación. Lo que sucede es que no hemos sido específicos, o a lo mejor lo hemos hecho de manera muy corta, no hemos detallado todas las variables. He conocido mercadólogos en este contexto de marketing precisamente que hacen segmentaciones muy superficiales. Con 2 o 3 características es suficiente para ellos al tomar las decisiones. Eso no nos genera precisamente beneficios a las empresas. El hecho de no aplicar todas y cada una de las variables de la segmentación puede proporcionarnos dentro de la empresa grandes desventajas, porque entonces no conocemos exactamente cuáles son esas necesidades de los consumidores. Hay que tratar de analizar todas y cada una de las variables. Otra desventaja es perder oportunidad del mercado. Cuando nosotros estamos haciendo la segmentación, podemos enfocarnos muchísimo a ciertos mercados. Podemos visualizar claramente una tendencia, una oportunidad. Sin embargo, hay empresas que se enfocan tanto a esta oportunidad que empiezan a perder de vista lo que sucede alrededor. Posiblemente alrededor encontremos otras más oportunidades. Hay que tener entonces una visión de 360 grados. Tenemos que ver de manera general, de manera total. No nos podemos quedar solo con una tendencia. Tenemos que estudiar esa tendencia y al mismo tiempo ir estudiando lo que se está generando a los lados. Bien, otra desventaja es precisamente no utilizar las estrategias adecuadas en el marketing. Cuando yo digo que tenemos que segmentar claramente a los mercados, eso no es sinónimo de éxito. Ese solo es el primer paso. Yo puedo tener una segmentación muy clara, puedo tener una segmentación específica. El paso posterior es precisamente la implantación de las estrategias, la organización de la misma, los desarrollos de los planes. Aquí, muchos de los mercadólogos es donde empiezan a cometer los errores. No conocen exactamente qué estrategia corresponde a qué tipo de mercado. Y entonces, por más que tengamos una segmentación muy buena, una segmentación muy clara, las estrategias no van a ser exitosas. Las estrategias no nos van a acercar a los logros, no nos van a acercar a las metas. Por último, tendríamos el alto costo que existe en México para obtener la información. Este es un punto interesante para nuestro país. Esta es una desventaja que se da solo en nuestro contexto. ¿Qué quiere decir esto del alto costo para hacer la investigación y poder definir a nuestros mercados? Bien, lo que quiere decir esto es que específicamente en nuestro país, el hecho de realizar investigaciones de mercado, el hecho de realizar estas investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas, no son necesariamente accesibles en cuanto al precio, en cuanto al costo. Muchas veces las empresas entonces hacen investigaciones muy sencillas o no quieren invertir en las mismas. Entonces no conocemos cuáles son nuestras características en los mercados. La investigación es importante. A la investigación la debemos ver como inversión, no como gasto. Muchas empresas no han entendido este concepto. Muchas empresas han dejado de hacer investigación y solo van segmentando, solo van tomando decisiones de la propia intuición del mercadólogo o del empresario. Hay que hacer la investigación. Recuerden, la investigación no nos lleva al éxito, sin embargo, nos acerca al mismo. La investigación es una de las variables más importantes en el marketing. Ok, ahora veamos cuáles son los pasos para poder segmentar un mercado. Básicamente estaríamos hablando de 3 pasos. El primero de ellos es el estudio. ¿Qué quiere decir esto del estudio? Aquí se examina a través de diferentes técnicas de investigación el mercado para determinar las necesidades específicas satisfechas por las ofertas actuales. Recaba información sobre atributos, conciencia de marca y competencia. Este es el primer paso, el estudio. Hay que hacer la investigación, hay que buscar la información, hay que rascar en los mercados, hay que obtener todos estos datos que posiblemente nos empiecen a arrojar información, porque después tendremos que tomar decisiones. Esas decisiones las vamos a tomar basadas en los análisis. Entonces el análisis se convierte en nuestro segundo paso dentro del proceso de la segmentación. El análisis es cuando se interpretan los datos para eliminar las variables y agrupar o construir el segmento con los consumidores que comparten una necesidad en particular y lo que los distingue de los demás segmentos del mercado con necesidades diferentes. Una vez que hemos informado, una vez que hemos estudiado, todas estas variables las tenemos que analizar. Tenemos que empezar a decidir qué es lo que sirve y lo que no sirve, qué es lo que quiere y lo que no quiere el consumidor,
cuáles son las características que para nuestro producto pueden ser importantes, cuáles no lo pueden ser. Aquí entonces en el análisis es cuando podemos empezar a tomar las propias decisiones. Y por último, en el tercer paso tenemos la preparación del perfil. En la sesión pasada hablábamos un poco de esta preparación del perfil. El preparar un perfil es precisamente esta estructura que se va dando acerca del perfil del mercado, acerca de las características de nuestros propios consumidores. Bien, una vez que hemos visto estos conceptos, vámonos a los parámetros de segmentación. Los parámetros de segmentación finalmente son todas estas variables que yo tengo que ir definiendo para poder conocer, para poder de alguna manera identificar a estos consumidores. Estos parámetros de segmentación los vamos a encontrar en 4 tipos. El primero de ellos es el parámetro geográfico. El segundo es el parámetro demográfico. El tercero es el psicográfico. Y por último tenemos todas estas cuestiones conductuales, en donde los beneficios que el consumidor está buscando son muy importantes. Vamos a empezar a ver cada una de estos parámetros y empezaremos a mencionar algunas variables identificadas por parámetro. Al final de ello, intentaremos hacer un caso, un ejemplo, y yo les pediría que en su propio contexto empiecen a identificar estos segmentos de mercado, empiecen a hacer esta clasificación de mercados. Bien, empecemos entonces con los parámetros geográficos. ¿Qué es lo que tendríamos que ver en los parámetros geográficos? ¿En qué país vamos a estar trabajando nuestro producto, nuestro servicio? Empezamos de lo general a lo específico. Decidimos si es un país o si son varios. Esto cuando estemos hablando de mercadotecnia global o internacional. Una vez que definimos el país, nos vamos hacia los estados. ¿Es toda la república? ¿Son solo algunos estados? Después entraríamos con las regiones. ¿Es la parte sur, la parte norte, la parte centro? ¿En dónde es hacia dónde vamos a dirigir a los productos, a los servicios? Después tenemos el tamaño de la ciudad o las áreas estadísticas. El hecho de decidir de manera cuantificada cuál es esta área estadística o el tamaño de la ciudad nos empieza a generar información para poder tomar decisiones acerca de la inversión, acerca de la cantidad, acerca de los tamaños, de los esfuerzos de nuestros programas, de nuestros planes, de nuestros proyectos. Bien, otra variable importante del parámetro geográfico es precisamente el ser urbano, suburbano o rural. Y por último encontraríamos el clima. Estas variables entonces pertenecen a los parámetros geográficos. Aquí me gustaría detenerme un poco y hacer ciertas consideraciones importantes acerca de la segmentación y de los parámetros. Ustedes, los mercadólogos, son quienes van a tener que definir estas variables. Sin embargo, una de las características importantes de los mercadólogos es precisamente la observación. ¿A qué me refiero con la observación? Me refiero a que nosotros como mercadólogos debemos observar claramente al mercado, debemos conocer el mercado. A veces suponemos cosas que no hemos de alguna manera establecido, que no hemos comprobado. Nosotros tenemos que observar a los consumidores, tenemos que observar a los mercados. Pongamos un ejemplo muy sencillo. En el Distrito Federal y en la zona metropolitana, o lo que tendría que ser, mejor dicho, la zona conurbada del Distrito Federal, nosotros vamos a encontrar mercados. Sin embargo, hemos creído durante mucho tiempo que las características son generalmente similares. Yo quisiera que hicieran un ejercicio y que en este momento comenzaran a pensar en esas características que van encontrando a nivel geográfico dentro de nuestro Distrito Federal y la zona metropolitana. Es decir, si nosotros hacemos un análisis detallado a nivel geográfico de la zona norte del Distrito Federal, encontraremos condiciones muy diferenciadas hacia las zonas sur, por ejemplo, del propio. El tipo de gente, el tipo de automóviles, el tipo de viviendas, una serie de características que hacen una diferenciación fuerte. A veces, en la mercadotecnia, siempre estamos decidiendo sobre las ciudades y hacia cualquier producto o hacia cualquier servicio, inmediatamente decidimos segmentar el mercado hacia el Distrito Federal, la zona metropolitana, Guadalajara y Monterrey. Y si bien es cierto que estas son las ciudades más importantes o algunas de las más importantes para nuestro país,
También es cierto que las características, también es cierto que las emociones, los sentidos, las necesidades, los deseos de la gente que vive en el Distrito Federal a la que vive en Guadalajara o a la que vive en Monterrey son completamente diferentes. No quiero decir con ello que no podamos hacer segmentación de mercado para estos tres lugares. Lo que quiero decir es que tenemos que observar muy bien, tenemos que analizar muy bien a detalle cuáles son esas características. Ese fue nuestro primer parámetro de segmentación, el parámetro geográfico. Vayamos al segundo parámetro de segmentación. Este parámetro de segmentación es el demográfico. En el parámetro demográfico vamos a entender muchísimo mejor las características de nuestros consumidores. ¿Qué es lo que vamos a ver en este parámetro demográfico? Bien, el ingreso. ¿De qué a qué? ¿De cuánto a cuánto gana mi consumidor? Esto nos llevaría posteriormente a poder decidir qué tipo de productos vamos a vender. Si es un consumidor aspiracional, si es un consumidor racional, si es un consumidor emocional. Otra característica es la edad. Después tendríamos el género, el ciclo de vida familiar. Cuando yo digo ciclo de vida familiar, básicamente me estoy refiriendo a cuál es el comportamiento o el rol que tiene esta persona dentro de la familia. ¿Es soltero? ¿Es casado? ¿Es padre? ¿Es un hijo dependiente de los padres? ¿Es un hijo independiente de los padres? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su ciclo en la familia? Bien, después tenemos el tamaño de la familia. El tamaño de la familia también va decidiendo cuál es el comportamiento de consumo. No es lo mismo tener familias numerosas a tener familias muy cortas. En las tendencias del mercado hablábamos exactamente del consumidor ego, hablábamos de algunas características importantes de todos estos tipos de mercados en donde los consumidores ya no quieren tener familia, no está creciendo la misma. Eso hace que puedan tener mayor potencial de compra. Bien, otra de las características en el parámetro demográfico es precisamente la religión. Otro, la escolaridad. Y en la escolaridad sería muy importante que observáramos. ¿Por qué es importante observar la escolaridad? Porque finalmente el tipo de escuela, la zona en donde está la escuela, el nivel de estudios que has alcanzado, te va dando ciertas características y ciertas preferencias de consumo, te va dando ciertos hábitos. Eso es muy importante de tener en los mercados. Y aun cuando parece estar más relacionada hacia el comportamiento de consumo, también forma parte de la segmentación. Tenemos la ocupación, que es muy similar a lo que ya platicábamos acerca de la escolaridad. Y por último, el origen étnico. ¿De dónde es el consumidor? ¿Cuál es la raza, como le han llamado, sobre todo en la parte del comportamiento de consumo? Bien, el siguiente parámetro es el parámetro psicográfico. Aquí, básicamente vamos a ver dos variables. La primera es el nivel socioeconómico y la segunda es el estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto del nivel socioeconómico? Ok, el nivel socioeconómico son ciertos rangos, ciertos parámetros que de alguna manera se han establecido basándose en diferentes estudios, en diferentes investigaciones acerca de precisamente el poder adquisitivo y los comportamientos de consumo de todas estas personas. De manera muy general, estaríamos suponiendo entonces ciertos niveles socioeconómicos, un nivel alto, un nivel medio, un nivel bajo. Hay personas que les gusta mucho empezar a segmentar dentro de los propios niveles. A mi juicio, me parece que el único nivel que se podría segmentar es precisamente el nivel medio. Es decir, podríamos encontrar quizá, y bajo ciertos contextos, un nivel medio alto, un nivel medio y un nivel medio bajo. En el nivel bajo y en el nivel alto no hay muchas posibilidades de crecer. Sin embargo, y sobre todo para cuestiones de comunicación, en agencias publicitarias o en algunas agencias de investigación de mercados, ha generado una clasificación en el nivel socioeconómico. Algunas empresas han empezado a poner ciertas siglas a este tipo de segmentación. Por ejemplo, tendríamos entonces un nivel socioeconómico AB, un B, un C+, un C-, un C, un D y un E. ¿Qué quiere decir esto? El nivel socioeconómico E es cuando nos referimos precisamente a ese nivel en donde la extrema pobreza es precisamente la característica. Ese definitivamente es un nivel en donde no tenemos muchas posibilidades de hacer mercadotecnia. Sin embargo, después tenemos un nivel muy interesante, que es el nivel D. Este es un nivel bajo. Este es un nivel en donde sí podemos jugar. Este es un nivel en donde podemos encontrar las oportunidades de mercado. A veces se cree que el hecho de que la persona, el consumidor, no tenga un poder adquisitivo favorable, lo hace alejarse mucho del marketing.
La realidad es que esto no se mueve de esa manera. En el mercado vamos a encontrar muchas empresas que han reconocido como oportunidad de mercado precisamente el pertenecer a niveles socioeconómicos bajos. Veamos, por ejemplo, qué es lo que pasa con algunos bancos, qué es lo que pasa con empresas como Electra, como Viana, como FAMSA. Han empezado a dirigir todos sus negocios a esos niveles socioeconómicos bajos, aunque finalmente también atacan ese nivel socioeconómico medio. Dentro del medio y la clasificación de la misma sería precisamente el nivel socioeconómico C. C, C+, C-. Es un poco lo que yo ya mencionaba, un nivel medio bajo y un nivel medio alto. Y por último tenemos el nivel socioeconómico B y AB. El B es un nivel socioeconómico alto y el AB es ese nivel socioeconómico muy pequeño en nuestro país que precisamente está o tiene el poder adquisitivo más alto en los mercados. En estos tenemos que movernos fuertemente para hacer el marketing, para poder generar todas nuestras estrategias, para poder generar todas nuestras tácticas de marketing. Bien, y por último, tenemos este tercer parámetro de segmentación. Este es precisamente el parámetro conductual. ¿Qué es lo que vamos a ver precisamente en el parámetro conductual? Bueno, aquí estaremos trabajando sobre los beneficios deseados. ¿Qué es lo que busca el consumidor en nuestros productos? Busca higiene, busca rapidez, busca personalización. ¿Qué es lo que busca? Después tendríamos la tasa de uso. ¿Con qué frecuencia va a consumir el producto? ¿Con qué frecuencia lo busca? Y por último, los hábitos de consumo. Los hábitos de consumo son muy parecidos precisamente a los perfiles del consumidor. Ya en la escuela del comportamiento del consumidor se hablaba precisamente de estos hábitos de consumo. ¿Cómo compra? ¿En dónde compra? ¿En qué días compra? ¿Paga en efectivo, con tarjeta? ¿Cómo realiza sus compras? Bien, estos son los parámetros de segmentación en el mercado. Ahora tratemos de hacer un ejemplo claro, un ejemplo breve, acerca de una segmentación de mercado. Pongamos un contexto sobre la mesa. Palacio de Hierro es una empresa departamental, es una tienda departamental, que en los últimos años se ha apoderado del número 1 en el mercado, por lo menos en su mercado. Palacio de Hierro se ha apoyado mucho en la venta de los conceptos, en la venta de las percepciones. Ellos se venden como una empresa de estatus, como una empresa de exclusividad. Han llegado a ciertos mercados interesantes. Básicamente han llegado a esta mujer con características hasta un tanto superfluas, hasta un tanto banales, materialistas, de poderes adquisitivos altos. Bien, en los últimos años, básicamente el 2010, Palacio de Hierro lanza una campaña al mercado muy interesante, donde empieza a jugar con nuevos mercados. No solo se dirige hacia estas mujeres consumidoras, ahora encuentra nuevos mercados. Encuentra precisamente un mercado importante como la tercera edad. Encuentra mercados importantes como los homosexuales. Y hay un mercado sobre el cual Palacio de Hierro ha trabajado fuertemente y es precisamente este hombre heterosexual que también busca de la exclusividad, que también busca del estatus, busca de la imagen. Tratemos de hacer en este momento un tipo de segmentación para este tipo de consumidores del Palacio de Hierro. Veremos entonces cada uno de estos parámetros, el parámetro geográfico, el parámetro demográfico, el parámetro psicográfico y los conductuales. Tratemos de describir cuáles son estas características. En este momento yo intentaré dar una descripción de cada una de las variables. Seguramente quedaremos cortos en algún tipo de variables. Nos falta información. Yo te pediría que trataras de generar esta misma segmentación de mercado. Bien, empecemos entonces con el parámetro geográfico. Palacio de Hierro dirigido a este segmento de los hombres heterosexuales. Primer punto, país. En este sentido, no tendría mucho caso tratar de empezar a hacer segmentación hacia otros países. Es más, Palacio de Hierro ni siquiera ha tenido como objetivo importante el llegar a otras naciones. En este caso, el país lo dejaremos solo como México. En la parte de los estados, diremos que está dirigido hacia los estados más importantes de la República Mexicana: Distrito Federal, Zona Metropolitana, Guadalajara, Monterrey. En la región, no tocaremos específicamente la variable. ¿Por qué? Porque en el caso específico del Distrito Federal, no nos importa si es sur, norte, centro.
Palacio de Hierro se encuentra distribuido en todo el distrito. Esta es una variable que no necesariamente la tendremos que aplicar. Después tendríamos el tamaño de la ciudad. Esta variable, de alguna manera yo la voy a eliminar, y no porque no sea importante, sino porque necesitaría la información, necesitaría la fuente de información para que me dé exactamente la estadística. Esta es información que tú sí podrías buscar. Bien, después tenemos si es urbano, suburbano, rural. Aquí nos queda muy claro que nuestra segmentación se dirige hacia lo urbano. El clima no importa. Bien, en este momento entonces, y en el parámetro geográfico, diríamos que nuestra segmentación de mercado se dirige a México, sobre todo en Distrito Federal, zona metropolitana, Guadalajara y Monterrey, sin importar las ciudades, en poblaciones urbanas, básicamente. Ahora vayamos al parámetro demográfico. Estamos hablando entonces del consumidor masculino heterosexual. Ok, ingresos. Supongamos en este momento, y por esta condición de pertenencia, por esta condición aspiracional, que vamos a manejar ingresos desde los 12,000 pesos hasta los 30,000 pesos. Una sugerencia importante para la segmentación es que nunca dejen abiertos los mercados. Es decir, hay muchos mercadólogos que cuando hacen la segmentación, y sobre todo en cuestiones como los ingresos o en la edad, lo que manejan es lo siguiente: de 18 en adelante, de 3,000 en adelante. Eso no se tiene que hacer en mercadotecnia. Siempre tendremos que estar manejando los parámetros, tendremos que cerrar los mismos. No lo podemos dejar abierto. En ese sentido, entonces, decíamos, manejaremos este ingreso de 15,000 hasta 30,000. La edad son personas desde los 25 a los 45 años de edad. El género es masculino. El ciclo de vida son personas casadas o solteras de niveles socioeconómicos altos. El tamaño de la familia es pequeño. Seguramente son personas casadas con solo un hijo o no necesariamente casadas. La religión en este momento no nos importaría. La escolaridad, hablaríamos de un nivel alto o estudios de posgrado. La ocupación, son ejecutivos, son empresarios o son directores de algunas empresas. Y en el origen étnico son mexicanos. Ahí ya empezamos a cortar todos nuestros segmentos de mercado, todos nuestros parámetros de segmentación. Después nos vamos al psicográfico, estilos de vida y niveles socioeconómicos. En el nivel socioeconómico vamos a decidir que estamos dirigidos a los niveles socioeconómicos medios y altos. Y en la parte del estilo de vida, pensaremos que este consumidor es una persona que busca del estatus, que busca de la imagen, que busca de los conceptos, que es aspiracional. Por último, tendríamos los conductuales. Estos consumidores lo que están buscando es calidad y estatus. Y la otra consideración importante de los conductuales precisamente son los hábitos de consumo. Estos son consumidores que seguramente comprarán o tendrán un porcentaje mayoritario de compra en tarjeta de crédito, no necesariamente a contado. Bien, con esto yo podría empezar a conocer específicamente cuál es este consumidor, por dónde me puedo mover, cómo empiezo a generar todas las estrategias de mercadotecnia alrededor de ellos, qué tipo de productos les voy a lanzar, cómo voy a manejar mis empaques, mis envases, mis embalajes. ¿Cómo puedo manejar los canales de distribución? ¿Cuáles son los precios? Y por último, ¿cuáles son esas campañas de comunicación que haré llegar a este consumidor heterosexual masculino para el lanzamiento de la campaña de Palacio de Hierro? Bien, con esto entonces nosotros terminaríamos esta primer parte de la segmentación de mercados. Recuerden, la segmentación es sumamente importante. Los parámetros de los cuales estamos hablando nos ayudan a conocer específicamente al consumidor. La segmentación es muy importante. Sí, la segmentación te puede generar costos altos, te puede generar quizá mayor tiempo, pero puede ser muy rentable, porque entonces las decisiones que vamos a tomar están tomadas sobre bases reales, están tomadas sobre consumidores reales, sobre mercados potenciales. Recuerden, la segmentación y sus parámetros son sumamente importantes. Bien, por hoy vamos a cerrar esta sesión. Más adelante continuaremos hablando de la segmentación y seguiremos tratando de trabajar sobre estos conceptos, sobre estos ejemplos, sobre estos casos en el mercado. Mi nombre es Víctor Quiroz y te agradezco el que hayas estado con nosotros en esta sesión Segmentación de Mercados. Gracias.